Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio para estudiar la lección de escuela sabática. Y hoy, gracias a Dios, hemos llegado al viernes. Ya otra vez, nuevamente llegamos a viernes. Ya se acercan las sagradas horas de nuestro sábado, del sábado que Dios nos ha regalado para adorarle, para glorificarle, para demostrarle a Él con nuestra actitud, con nuestra fe, mediante su misericordia, que Él es nuestro creador. Es decir, el sábado es el monumento representativo de Dios como creador. Y precisamente porque aceptamos a Dios como nuestro creador, es que guardamos el precioso sábado. Y pues estamos cerca, solamente queda este día de viernes. Y pues es un nuevo día que Dios nos da, el último día que Dios nos da de la semana para realizar nuestras actividades, pero también muy importante, es el día de la preparación. Preparamos nuestra mente, nuestra parte espiritual, preparamos también las cosas físicas, preparamos todo para podernos encontrar con ese maravilloso Dios en un día tan hermoso como es el sábado. Y pues ya en el viernes tenemos el repaso de la lección. Nos toca repaso de la lección. Lección de esta semana que estuvo muy importante porque habla acerca de las excusas para eludir la misión. Y pues estuvimos mirando esas excusas que nosotros sacamos comúnmente para de pronto no hacer la misión como deberíamos. Y pues vamos a ello, vamos a hacer el repaso de la lección, pero antes vamos a tener una oración para que el Señor nos dirija en nuestro estudio. Amante Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque nos has dado la vida, porque nos regalas otro día más, Señor, porque en tu inmensa misericordia nos has permitido despertar y levantarnos a otro día más de vida. Porque también, Señor, te agradecemos porque nos has regalado ya toda una semana y este es el último día de labores. Ya en el día de mañana será sábado para dedicarlo a ti, Señor, a honrarte, a glorificarte, a alabarte, a adorarte, Señor, el único digno de todas estas cosas. Señor, en este momento que vamos a iniciar nuestro estudio de la lección, te queremos suplicar que tu Santo Espíritu dirija nuestro estudio, que sea Él el que orienta y guía nuestra mente para entender, para comprender, pero también, Señor, que nos capacite para poder vivir el mensaje que estamos aprendiendo. Todo te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, nuestras excusas. Y durante esta semana hemos visto cuatro excusas que tenemos normalmente, o normalmente no, que son comunes en cuanto a las excusas que nosotros sacamos para eludir, para de pronto no hacer la obra que el Señor nos ha llamado. Y las excusas, pues algunas de verdad sí que son bastante comunes. Y la primera de ellas, la primera excusa que la lección nos trae a colación, que nos trae para que analicemos, que es bastante común, es el miedo. Durante esta semana estuvimos analizando las excusas para hacer la obra de Dios, para ir a la misión, las excusas que sacamos para eludir el tener que ir a hacer la misión. Estuvimos estudiando el personaje de Jonás. Jonás es el personaje en el que nos centramos durante esta semana para hablar acerca de las excusas. Y la primera excusa, que es el miedo, lo tomamos de la historia de Jonás,
precisamente tomando en cuenta que uno de los factores por los que Jonás posiblemente emprendió la huida en el sentido totalmente opuesto de Nínive hacia Tarsis es el miedo. Y no le faltaba mucha razón dentro de la lógica humana, obviamente no dentro de la lógica divina, pero dentro de la lógica humana no le faltaba razón, porque Nínive era reconocida en todo en todo el territorio, en todo ese territorio del Medio Oriente, de Egipto, Palestina, toda esta zona del Medio Oriente. Los asirios, los ninivitas, eran reconocidos por su crueldad, eran reconocidos por el sadismo con el que trataban a sus enemigos, Sí, eran realmente muy malos a la hora de tratar a sus enemigos, eran muy sádicos, eran bastante sanguinarios a la hora de tratar a sus enemigos. Y precisamente, por ejemplo, Nahum dice: ay de ti, ciudad sanguinaria, llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada, resplandor de lanza y multitud de muertos, multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. Es decir, es una ciudad que está catalogada como una ciudad sanguinaria, perversa, mala en todos los sentidos. Así que humanamente era obviamente lógico, comprensible, que Jonás sintiese miedo de ir a hacer la obra. El problema con el miedo es que a veces, quizás no era el caso de Jonás, pero a veces los miedos están infundados. Hablando ya en nuestra actualidad. Digo a veces porque sé, entiendo y comprendo que algunos cristianos sí que están viviendo en regiones muy peligrosas donde realmente da miedo hacer la obra de Dios y sin embargo la están haciendo. Pero en muchas ocasiones, sobre todo los que vivimos en países democráticos que nos dan la libertad de conciencia, que nos dan la libertad de predicar, de hablar sin ofrecernos la muerte ni la cárcel, muchas veces el miedo es solamente una excusa, precisamente las excusas que sacamos para eludir la misión. Nínive era una ciudad enorme, era una ciudad magnífica. Sus reyes, en su tiempo de máximo esplendor, fue una ciudad enorme, grandísima, con edificaciones maravillosas como ese palacio enorme que leíamos durante el estudio de la semana, que se había construido. Es decir, no escatimaba en gastos, era una nación, una ciudad muy rica. El problema estaba en el hecho de que precisamente esa imponencia, esa opulencia, esa capacidad no solamente bélica y perversa, sino también lo que reflejaban a través de su riqueza en la ciudad, podía hacer que cualquier persona la pensara muchas veces antes de atreverse a hacer algo como lo que le iba a tocar hacer a Jonás, y era predicar acerca de la destrucción de la ciudad. Así que el primero de los puntos de las excusas que sacamos a la hora de predicar es el miedo. Humanamente es posible que veamos lógico el hecho de que Jonás sintiese miedo de ir a Nínive a predicar la palabra que Dios le había dado para Nínive, pero dentro de la lógica divina no tenía ninguna razón para tener miedo, porque quien lo iba a acompañar,
quien lo iba a dirigir, quien iba a realizar realmente la obra en el corazón de los ninivitas, no era Jonás, era Dios. Dios era el que iba a realizar todas las maravillas que fuesen a ser realizadas. Jonás solamente tenía que ser el instrumento mediante el cual Dios pudiera realizar esta obra. Nosotros a veces, o muchas veces, incluso en predicaciones, pastores, laicos, ancianos, predicadores de todo tipo, normalmente a veces miramos la historia de Jonás con desaprobación hacia Jonás, y a veces incluso le juzgamos por su actitud a la hora de actuar. El hecho es que nosotros, en una época de mayor paz, en una época donde no tenemos que tener miedo de que nadie nos vaya a empalar, ni nos vayan a desollar vivos, ni nos vayan a cortar la cabeza o mandarnos a cerrarnos por la mitad, nada de esas cosas. Sobre todo acá en los países donde estamos viviendo, los que vivimos en países democráticos. Nadie nos va a amenazar con ese tipo de cosas, pero aún así decimos sentir miedo. Entonces, no sé por qué tendemos a juzgar a Jonás cuando nosotros mismos ni siquiera hubiéramos hecho lo que hizo Jonás. Creo que tenemos que ponernos a pensar, porque esa excusa del miedo que la aplicó Jonás, teniendo en cuenta que dentro de la lógica humana tenía razón en tener miedo, entonces, ¿qué pasa con nosotros? Que dentro de la lógica realmente no necesitamos tener miedo, porque nada malo nos va a pasar, o eso es lo que normalmente ocurre. No se nos va a caer ninguna parte del cuerpo, ni nadie nos va a amenazar con matarnos, o ningún gobierno, ninguna autoridad nos va a amenazar con quitarnos la vida, cortarnos la cabeza o hacernos cualquier otra cosa. Mis queridos hermanos, es fácil a veces desde el otro lado juzgar lo que estaba haciendo Jonás, pero ¿y nosotros? ¿Qué estamos haciendo? ¿Realmente estamos permitiendo que el miedo, y a veces miedos imaginarios, miedos infundados, nos impidan hacer la obra que el Señor nos ha llamado a hacer? Es para meditarlo, es para pensarlo y hacer una investigación propia, a ver qué es lo que está pasando con nuestras vidas. La segunda excusa es los conceptos falsos. Y es que a veces, a la hora de hacer la obra, nosotros a veces nos llenamos de conceptos falsos, de falsos conceptos que nos impiden hacer la obra. Y pues vemos en la historia de Jonás que al parecer Jonás también se había, por decirlo así, contaminado un poco con las ideas falsas que había en aquella época acerca de en dónde vivían los dioses y dónde vivían los demonios. Y entonces, como había que presentarle un sacrificio a los demonios para que se apaciguase su ira, Jonás dice a los marineros que tienen que lanzarlo al agua para poder que se calme la tormenta. El caso es que Jonás huía de su territorio y empezó a manifestarse en él los falsos conceptos que había dentro de él, en su mente. Uno de los conceptos que nosotros tenemos falsos hoy en día en cuanto a hacer la obra, en cuanto a ir a hacer la misión que el Señor nos manda, es un malentendido muy común, y es que Dios desea que nosotros nos enfoquemos en nuestra salvación, es decir, aislarnos del mundo, por así decirlo, de alguna manera,
enfocarnos en nuestra propia salvación, que nos alejemos de la maldad, que nos alejemos del mundo, y a veces interpretamos ese alejarnos del mundo como alejarnos de las personas, alejarnos de todos los que nos pueden influenciar mal, pero olvidamos que nosotros tenemos que ser una influencia para esas personas y es a esas personas a las que tenemos que salvar. Otro malentendido es que nosotros pensamos que la obra la realizamos nosotros mismos. Es decir, que nosotros al realizar la misión, cuando se nos hace el llamado de hacer la misión, creemos que nosotros podemos salvar a las almas, podemos hacer una transformación de las almas. El caso es que nosotros no podemos salvar a nadie, tampoco Jonás podía salvar a nadie en Nínive. Podemos asumir una mentalidad a veces de creernos salvadores, por así decirlo, hacernos pasar por un salvador de las almas, pero el salvador solamente es Cristo Jesús. Él es el verdadero salvador del mundo. Nosotros solamente somos una herramienta, somos un canal a través del cual Cristo puede llegar a las personas para poder transformar su corazón, para Él entrar en esa vida y hacer todos los cambios que sean necesarios en esa vida. Es Él, es Dios a través del Espíritu Santo quien realmente hace un cambio en la vida de las personas. La tercera excusa que normalmente tenemos para eludir la misión que se nos ha encomendado es la inconveniencia. ¿Cómo es eso de la inconveniencia? Pues muy sencillo. Jonás deja de lado todos los sentimientos que tenía y ahora empieza a predicar, y los resultados fueron realmente asombrosos. Jonás tuvo que pasar por muchas penurias, tuvo que pasar por muchas cosas para poder hacer lo que Dios quería que él hiciera. Pero cuando lo hizo, Dios pudo finalmente actuar y ser glorificado en la obra de su siervo. Por eso, la misión de Dios se lleva adelante sobre los hombros de las personas que estén dispuestas a ser guiados, instruidos y llevados por el Espíritu Santo. Nuestros valores deben ceder el paso a la prioridad de Dios por los perdidos. Es decir, nosotros pasamos a un segundo plano y al primer plano viene Cristo y su amor y afán por salvar a los perdidos. El problema es que a veces tenemos muchos prejuicios y eso es lo que hace inconveniente realizar la misión. Porque como nos llenamos de prejuicios, de ideas, de conceptos, de cosas preconcebidas contra razas, contra culturas, contra personas, contra sociedades en general, a veces esas ideas preconcebidas hacen que la misión sea inconveniente. En una época en la que estamos tan estresados con nuestra vida y con los problemas que tenemos a toda hora, constantemente en nuestra vida, es agotador y dispendioso en muchas ocasiones ofrecer el apoyo emocional que otras personas pueden necesitar. A veces la misión exige que cambiemos nuestra forma de considerar incluso el dinero, de cómo usarlo, de cómo aprovecharlo. Cambiar la idea que tenemos colmada de avaricia, donde creemos que el dinero es solamente para mí, para darme gusto yo mismo, para gratificar mis gustos a mí mismo. Pero a veces olvidamos que el dinero es parte de los dones que Dios nos ha regalado y que deben ser utilizados para la obra del Señor. El caso es que a pesar de las deficiencias que tenía Jonás,
Dios utilizó a Jonás y a través de su obra Dios pudo salvar a los ninivitas de esa época. ¿Inconveniente para algunos humanamente? Sí. Como inconveniente es también tener acepción de personas o prejuzgar o tener prejuicios contra diferentes culturas, personas o razas. Cosas que nosotros no debemos ni siquiera considerar por ningún motivo. Porque Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas ni por su raza, ni por su cultura, ni por su nacionalidad, ni por nada. Solamente que se arrepientan, que entreguen su vida a Dios y puedan vivir una vida de comunión con Cristo Jesús. Y la cuarta excusa que normalmente sacamos es las confrontaciones incómodas. Y aquí se nos presenta la historia de Jonás cuando empieza a altercar con el Señor, cosa que me parece bastante particular, porque tiene uno que estar demasiado contrariado, demasiado enojado y contrariado por la situación que sea, como para uno ponerse a discutir con el mismo Creador, con el mismísimo Dios. Y Jonás lo hizo. Dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía aún estando en mi tierra? Por esto me apresuré a huir de Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso y tardo para enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Es decir, Jonás empieza a confrontarse con las situaciones incómodas que Dios empieza a permitir que lleguen a la vida de Jonás. La primera, el hecho de que los ninivitas se arrepienten y Dios entonces perdona la vida a esos ninivitas, pero después surge la cuestión con la calabacera. Una calabacera crece en en un solo día y ya se vuelve el lugar preferido de Jonás para taparse del calor del sol, de los rayos directos del sol que lo agobian, y se pone muy feliz por la calabacera, pero en el siguiente día un gusano viene y mata a la calabacera y se enoja al punto de altercar con el mismo Dios, de altercar con el mismo Señor, con el Creador de los cielos y de la tierra. Dice, entonces dijo a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Es decir, estaba tan enceguecido por su amor a sí mismo, por su concepto de que como él ahora había hecho la labor que Dios le había pedido, entonces ahora se merecía el regalo de la calabacera y se enoja. Es una situación en la que el profeta está centrado en sí mismo, en su propio ego, en su propia justicia, en la justicia propia de él, en la justicia adquirida por sus propias buenas obras, porque realmente tuvo que hacer la misión a regañadientes. Pero es muy particular que podamos ver cómo aún a regañadientes, aun cuando Jonás hizo el trabajo de una situación ya bastante comprometida, porque realmente muy voluntariamente no fue. Básicamente el pez lo vomitó en la playa y ya él se vio prácticamente en la ciudad, así que decide hacer caso. Pero es que hizo el trabajo porque le tocó. Pero aún así, Dios muestra su misericordia, que aunque Jonás no hace el trabajo, por decirlo así, como tan de corazón, aún así Dios pudo trabajar
y obrar en los corazones de los ninivitas a través de la predicación de Jonás. Esta experiencia de la calabacera es muy interesante porque el autor nos hace caer en la cuenta de que muchas veces nosotros no nos damos cuenta que nuestra cosmovisión, nuestra forma de ver y entender el mundo muchas veces no es la más correcta. Pero también sabe Dios que esa cosmovisión, esa forma de mirar al mundo no cambia porque escuches algo nuevo o porque un discurso muy bonito has escuchado o algo novedoso has escuchado. No, la cosmovisión, la forma como entendemos el mundo y como lo vemos y lo percibimos, solamente puede desarrollarse o puede cambiar a través de las experiencias, de lo que vivimos, a través de las cosas que experimentamos en nuestro diario vivir. Así que somete a Jonás a esta experiencia de corrección que Dios trae ante su vida de la cuestión de la calabacera, y entonces él ahora puede entender lo que está ocurriendo. El caso es que Jonás es un libro con final abierto, y como decíamos esta semana, ese final ahora lo pones tú y lo pongo yo. ¿Cómo ha de terminar el libro de Jonás? Ese final, llénalo con tu nombre. Llénalo con tu nombre y pon allí cómo debe terminar. ¿Cómo es ese final de Jonás? Arrepintiéndose, entendiendo y confesando el pecado que ha cometido, o rechazarás la corrección del Señor y decidirás ir por tu propio camino. Ahí está, abierto el final de Jonás para que podamos darle ese final con nuestros nombres. Y finalmente la lección termina las excusas hablando acerca de algo maravilloso, la experiencia de la visión de Isaías, la visión del trono que tuvo Isaías y cómo sintió miedo de morir porque vivía en medio de un pueblo de labios impuros y él mismo era una persona de labios impuros. Y entonces la historia de Jonás adquiere otra relevancia a la luz de lo que le ha tocado vivir, de la experiencia que le ha tocado mirar, y a la luz de la experiencia contrastante de Isaías, vemos lo que debería ser el final del libro de Jonás, y que es donde tú y yo vamos a poner nuestro final. Ese final de Jonás debe ser con una experiencia, con la experiencia tuya, aceptando, obedeciendo y trabajando en la misión por salvar a las almas que perecen. La experiencia de Isaías y la experiencia de Jonás son totalmente contrastantes, porque después de que el ángel toca en los labios de Isaías y le dice que su pecado y su maldad han sido limpiados, entonces ahora Dios lanza un desafío y dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Es decir, ¿quién va a hacer esa misión que nosotros empezamos antes de la fundación del mundo, pero que necesita que se involucre al ser humano? Y entonces pregunta: ¿quién irá? ¿Y a quién enviaré y quién irá por nosotros? Jonás, la respuesta de Jonás fue huir hacia el extremo opuesto, hacia Tarsis. La respuesta de Isaías fue: heme aquí, envíame a mí. Y ahora aquí lo que tengo que hacer es un llamado a cada uno de nosotros. Un llamado para ti, pero también es un llamado para mí. Y es:
¿Cuál es tu respuesta a Dios? Hoy Dios está haciendo el mismo llamado a cada uno de los hijos de Dios, a cada uno de los que profesan ser cristianos, a los que profesan ser adventistas del séptimo día, que tienen un mensaje para predicarlo según el primer ángel a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El primer ángel de Apocalipsis 14, versículo 6. Dios está haciendo ese mismo llamado hoy en día. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Y tú, mi hermano, tú, mi hermana, ¿qué vas a responder? ¿Responderás, heme aquí, envíame a mí? ¿O responderás como respondió Jonás, huyendo hacia Tarsis, hacia el extremo opuesto de donde debía hacer la misión? Mis queridos hermanos, con todo mi corazón y con toda mi esperanza puesta en cada uno, yo anhelo que cada uno de nosotros podamos responder a Dios con corazón sincero y con corazón dispuesto a hacer lo que Dios nos mande, decir, heme aquí, envíame a mí. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, mis queridas hermanas, compartan este video. Compártalo con todas las personas que puedan. Vamos a hacer una red, vamos a hacer una cadena con tus amigos, con tu familia, con los hermanos de la iglesia. Vamos a propagar la palabra de Dios. Si no te has suscrito, suscríbete y activa las notificaciones. Y recuerda, puedes enriquecer nuestro estudio poniendo tus comentarios allí en la caja de los comentarios. En esa caja de los comentarios puedes poner también lo que tú has entendido de la lección de esta semana. Pon allí en los comentarios qué fue lo que más te impactó de la lección de esta semana, qué fue lo que más te gustó. Siempre que doy el repaso de la lección en la escuela sabática, en la iglesia en la que asisto, es la pregunta con la que yo comienzo el repaso de la lección. El repaso de la lección yo lo comienzo preguntando, ¿qué fue lo que más te impactó y qué fue lo que más te gustó de la lección que quieras compartir con todos nosotros? Y así quiero despedirme de este repaso de la lección. ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué fue lo que más te impactó de la lección de esta semana? Ponlo allí en la caja de los comentarios. Y no siendo más, mis queridos hermanos, solo me resta decirles que Dios les bendiga y que tengan un muy feliz día y también un muy feliz sábado de antemano.